Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores, a la Asociación de Periodistas Europeas, a los colaboradores, al Ministerio de Defensa y a todos los patrocinadores, Hispasa, la OTAN, la Junta de Castilla-La Mancha y INRA, por organizar este excelente seminario. Ha sido fascinante hasta ahora escuchar las mesas redondas. Nos toca la parte difícil, que es seguir el almuerzo cuando todos ya han comido y están un poco dormidos. También me toca seguir de moderadora las dos Anas, que tampoco es tarea fácil, pero os prometo una discusión bastante interesante y un debate dinámico para despertaros a todos. En esta mesa redonda vamos a estar hablando de los beneficiarios de la guerra rusa en Ucrania. Para ello, contamos con un excelente panel de ponentes. Tenemos a General Francisco da Cova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el IEEE. IE3. Eso, más fácil para una británica. Tenemos a Catherine Sendak, que ya la conocemos de antes, pero bueno, por los que han llegado más tarde, es la directora del Programa de Seguridad y Defensa Transatlántica del Centre for European Policy Analysis, CEPA. Y tenemos a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECAH. Bueno, y yo moderé la discusión. Me llamo Carla Hobbs y soy la directora de programas en la oficina de Madrid del European Council on Foreign Relations, donde también dirijo nuestro programa de geopolítica y tecnología. Bueno, el tema de esta mesa redonda puede ser un poco polémica, ¿no? Dada la magnitud de devastación que estamos viendo, puede parecer un poco extraño hablar de beneficiarios del conflicto, pero es así, ya sea directo o indirectamente y de formas tanto previstas como imprevistas, sí estamos viendo beneficiarios del conflicto. Por ejemplo, la rápida reducción de la dependencia energética de la UE respecto a Rusia ha beneficiado sin duda a los proveedores alternativas de energía. Los Estados miembros de la UE cerraron alrededor de 100 acuerdos de cooperación energética solo en el primer año de la guerra, aumentando las importaciones de Noruega, Estados Unidos, Qatar, Azerbaiyán, etc. Mientras tanto, India, China, Turquía aumentaron sus compras de energía rusa, beneficiándose un poco del precio significativamente inferiores al habitual. En cuanto a China, aunque en su llamado plan de paz haya declarado que el conflicto y la guerra no benefician a nadie, lo cierto es que sí ha beneficiado de la guerra de alguna manera. Se ha beneficiado de la posición ahora subordinada de Rusia, ya que Moscú se ha vuelto más dependiente de Pekín para su supervivencia económica y para, apoyo político. También al referirse a la mentalidad de guerra fría que rodea el conflicto y animar a los países del sur global a adoptar a la no alineación, China también pretende cuestionar un poco el orden basado en normas, lo escuchamos antes, ¿no? Y la hegemonía mundial occidental. Como hemos visto en la falta de voluntad de muchos países para imponer sanciones a Rusia, a instancias de Occidente, pues esto está dando frutas y muchos se niegan a tomar partido. Esto tampoco se debe solo a China y seguramente vamos a hablar un poco más de la perspectiva del sur global durante este panel. Y esto brevemente me lleva al sur global. O sea, ya sabemos que muchos países han sufrido considerablemente a causa de la guerra, que ha desencadenado interrupciones y subidas en los precios de energía y en materias primas, en alimentos. Sin embargo, al mismo tiempo, están viendo la oportunidad de aumentar su propia importancia e influencia a medida que la UE y Estados Unidos buscan recursos alternativos. Estamos viendo desde el litio de Chile hasta el gas de Mozambique y también están buscando el apoyo de estos países. Esta mayor
atención prestada a América Latina, a África y a China, y a Asia, perdón, potencialmente les da mayor agencia y margen de maniobra en el sistema global, pudiendo negociar en pie de mayor igualdad, plantear reivindicaciones largamente ignoradas, como por ejemplo una representación más proporcional en las instituciones multilaterales. Como podéis ver, hay un montón de diferentes beneficiarios de este conflicto, y por ello, con el fin de mantener un debate un poco más focalizado, porque podemos ir en muchas direcciones, vamos a centrarnos principalmente en 3 beneficiarios durante esta mesa redonda, aunque sin duda vamos a tocar a varios otros. Veremos primero cómo ha contribuido a consolidar la estrategia y los recursos de defensa y seguridad de España. Después, cómo ha reforzado la relación transatlántica y instituciones como la OTAN. Y por último, cómo ha impulsado la cohesión europea, o no, y ha ayudado a Europa a consolidar su autonomía estratégica, también en el ámbito de defensa. Así que, bueno, sin más preámbulos, me gustaría dirigirme, en primer lugar, al general Francisco Dacova, que, bueno, lo hablamos que a pesar de los muchos puntos de contención que pueden existir entre el gobierno y partidos de la oposición en España, sobre todo en este año electoral, parece que defensa y el gasto en defensa es uno de los pocos puntos de consenso que existe. Hemos visto al gobierno aumentar un poco el gasto en defensa y también comprometiéndose a llegar al objetivo del 2%, ¿no?, en 2029. También las actitudes de ambos lados parecen relativamente alineados. Entonces, bueno, quería preguntarte si a ti te parece que esta guerra como beneficiario ha beneficiado a un poco el compromiso y unidad en España de cara a seguridad y defensa. Muchas gracias, Carla, y es un placer estar aquí. Gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por esta iniciativa anual, que ya empieza a ser una estupenda costumbre. Gracias por la invitación. Transmíteselo a Miguel Ángel, que no le veo por ahí. Es un placer venir aquí como siempre. Y también lo digo todos los años. Está allí al fondo. También lo digo todos los años, para un soldado de infantería española venir a Toledo, aquí somos unos cuantos en la sala, para venir a Toledo es siempre un placer, es venir a casa, ¿no? Y Carla, sí va a ser un panel, si vosotros queréis luego en el coloquio, y os invito a ello, sí va a ser un panel, sustancioso, porque el tema de a quién beneficia y por lo tanto a quién perjudica la guerra no es un tema que se pueda sustanciar en términos de blanco y negro, sino ceros y unos, ¿no? Es algo muy más complejo, ¿no? Antes de hablar de España, como te comenté también en su momento, me gustaría hacer unas menciones, como se va a hablar específicamente luego del vínculo transatlántico y de la comunidad transatlántica y de la Unión Europea. Me vais a permitir que dé unas pinceladas también. Suscribo todo lo que tú has mencionado, Carla, en relación al sur global y a otros actores, ¿no? Hablar de beneficiados de una guerra suena cruel, pero es así. Las guerras, lamentablemente, han sido siempre un fenómeno que deja perdedores y deja ganadores. La moneda tiene indefectiblemente dos caras y el beneficio de uno es a costa, lógicamente, del perjuicio de otro. Los perdedores lo son normalmente sin matices. Ucrania es un país que está siendo devastado. Ucrania es un país que se enfrenta a un futuro muy incierto. No sabemos cómo va a evolucionar esta guerra y cómo vamos a salir de esta guerra, pero no va a ser un escenario en ningún caso óptimo ni de Alicia en el País de las Maravillas. Rusia sufrirá a medio y a largo plazo las sanciones, las económicas, pero sobre todo las tecnológicas. Se están reciclando lavadoras para obtener componentes para sistemas más complejos. Rusia, en su momento, y probablemente desde su punto de vista de forma acertada, no ha querido ser el junior partner de Occidente, pues ahora va a ser, como tú has mencionado, Carla, el más que junior partner de China. Por lo tanto, también en ese sentido es un perdedor.
Y bueno, de Europa, como va a hablar luego Jesús, yo creo que hay muchos aspectos que hablar en relación a Europa, tanto desde el punto de vista de los beneficios como de los perjuicios. ¿A quién beneficia? Que es lo que nos convoca aquí. De forma contundente o de forma incontrovertible podríamos decir que a nadie, ¿no? Siempre hay matices en lo que puede beneficiar a un determinado actor en algunos aspectos, en otros no tanto, salvo quizás China, siempre y cuando el conflicto no se nos vaya a todos de las manos, siempre y cuando el conflicto no derive, por supuesto, no quiero ni mencionarlo, a una escalada tanto de armas de destrucción masiva como nuclear, o se prolongue, que es lo que todo parece indicar que va a ocurrir, de tal manera que Europa, que es otro de los en parte perjudicados, quede realmente perjudicada de forma en su economía y en su estructura, porque no dejamos de ser para China un gran interlocutor comercial y económico. Pero, claro, hablar de beneficiarios de la guerra en esta sociedad de 240 caracteres en la que no está bien visto profundizar en el análisis, enseguida se llega a conclusiones un tanto precipitadas, ¿no? Hablar de beneficiarios, que los hay, no quiere decir que el responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania es el presidente de la Federación Rusa, que un día decide invadir un país soberano e independiente como es Ucrania. Y lo hace además con el agravante, si me lo permitís, de ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, es decir, un garante de la legalidad internacional y un firmante del tantas veces mencionado Memorándum de Budapest del 94, en el que, entre otros actores, la Federación Rusa se comprometía a garantizar la integridad de Ucrania a cambio de la entrega del arsenal nuclear, que no era pequeño, heredado de la Unión Soviética, en territorio ucraniano. Por lo tanto, que quede claro que el hablar de otros beneficiarios en mayor o menor grado no significa repartir, hacer un ejercicio de simplificación y repartir culpas a diestro y siniestro para diluir o para desenfocarnos del auténtico y primer responsable de la actual situación, ¿no? Como se va a hablar de esas dos áreas que tú mencionabas, Carla, es simplemente una alusión al sur global, que es ese actor no actor, puesto que el sur global como tal no existe, no hay un interlocutor que se llame sur global, o como decía Kissinger en su momento, al que marcar un teléfono con quien tengo que hablar para hablar con el sur global, ¿no? Pero es evidente que nos entendemos, nos ayuda a contextualizar. Y es un actor, por llamarlo así, que nos ha sorprendido. Una vez que se produce la invasión y la reacción y las sucesivas votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas y en iniciativas como el grupo de contacto para el apoyo a Ucrania, nos ha sorprendido que el sur global, sin aplaudir y sin justificar la invasión de Rusia, en la primera votación en la Asamblea General solo 5 países, entre ellos Rusia, aprobaron la invasión de Ucrania. No es que la aprueben, no es que la aplauden, pero no se alinean con eso que podríamos llamar, simplificando mucho el dibujo, esos 40 y tantos miembros del grupo de contacto que estamos realmente involucrados en el apoyo a Ucrania, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista de las sanciones. El sur global, ese concepto tan amplio, no ha roto relaciones con Rusia. El sur global sigue haciendo negocios con Rusia, también lo mencionabas, Carla, le está dando salida a actores tan importantes como la India, o también has mencionado a Turquía y podemos mencionar otros muchos, están haciendo pingües negocios y obteniendo pingües beneficios de esa relocalización de las exportaciones, sobre todo de hidrocarburos, por poner el ejemplo más evidente de Rusia. Todos los países productores de energía y de otros materiales estratégicos están haciendo también pingües beneficios, y por supuesto China, la que en principio, como decía antes, si no se nos va de las manos nada la perjudica, porque tiene en Rusia un magnífico proveedor a precio de amigo, tiene las espaldas cubiertas. Rusia y China han sido vecinos, lógicamente, como todos vecinos en la historia de la humanidad, que han tenido enormes problemas entre ellos, que han solventado muy recientemente, precisamente porque nada une más que un enemigo común. Pero las tensiones latentes están ahí, y ese matrimonio de conveniencia, ese matrimonio desigual entre Rusia y China es cada vez más desigual
y cada vez más de conveniencia, lo cual en algún momento puede también producir algún tipo de consecuencias no deseadas, ¿no? Y también China ha conseguido, aparte de esta supeditación de Rusia que habías mencionado, ha conseguido que ese sur global no se alinee con Occidente, o no se alinee al menos de manera acrítica, como acabamos de mencionar en el tema del apoyo a Ucrania, de las sanciones y otros muchos aspectos. Habría muchas razones que no son de esta sesión que podrían ayudarnos a entenderlo, ¿no? Y frente a todo eso, pues estamos, el pobre soldado West, Occidente, pues a ver si alguien viene a salvarnos, porque bueno, estamos viviendo momentos en los que estamos un poco sorprendidos, ¿no? Porque pensábamos que ante una violación tan clara de la legalidad internacional, pues iba a haber una unanimidad absolutamente monolítica y acrítica e incontestable, y no está siendo así, o al menos no está siendo así del todo. España, que es lo que me preguntabas, he consumido unos minutos porque así ya puedo acabar pronto y no me meto en jardines, puesto que yo cuando hablo de España hablo de Europa, y ustedes, como son inteligentes, pues sacan las conclusiones y yo evito sanciones posteriores. Es broma, por supuesto. España, evidentemente, como aliado en la Alianza Atlántica y como miembro de la Unión Europea, comparte con el resto de socios y aliados los posibles beneficios y los posibles perjuicios de la guerra que estamos viviendo en suelo europeo, como es evidente. Pero el futuro de España está en la Unión Europea y el futuro de la seguridad española está en la Alianza Atlántica. Entonces, me van a permitir un posicionamiento personal. Yo soy un apasionado de la Unión Europea, porque creo que nuestro futuro está ahí y que no hay alternativa mejor, ni está ni se la espera. Pero la seguridad europea, y lo hemos visto ahora con la guerra, pero lo teníamos que haber visto unos meses antes, en agosto del año pasado, del año anterior, con la retirada de Kabul, cuando vimos que todo el potencial de los magníficos ejércitos occidentales tuvieron que recurrir una vez más al paraguas de seguridad de los Estados Unidos para poder hacer una operación que en términos militares es tan sencilla como es una simple evacuación de un territorio que en aquel momento ni siquiera era abiertamente hostil. Por lo tanto, vuelvo a la idea de antes, no extraigamos conclusiones excesivamente simplonas. OTAN sí, por supuesto, Unión Europea también, y aquí viene un poco la reivindicación como españoles. También es verdad que África está más cerca de nosotros que Ucrania, y hemos sido solidarios con Ucrania, lo vamos a seguir siendo, nos va mucho en juego en Ucrania y en cómo se solvente la situación, la guerra en Ucrania, pero llevamos ya bastantes años como países del sur, no solo nosotros, tanto en el ámbito de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica, levantando la mano y diciendo el sur también existe, y la estabilidad de los países del sur de Europa y por lo tanto de toda Europa, en semejanza con lo que está ocurriendo en el este, depende o se puede ver seriamente afectada por la estabilidad, por el desarrollo, por el progreso, por la buena gobernabilidad de nuestros vecinos geográficos inevitables lo digo en el mejor sentido de la palabra, que son todo el continente africano y de manera especial, como es lógico, la región del Magreb y del Sahel. ¿Hay otros beneficios para España? Bueno, pues el año pasado tuvimos un evento estrechamente relacionado con toda esta situación, que fue la cumbre de la Alianza Atlántica aquí en Madrid, que bueno, pues nos tocó, creo que afortunadamente, ser anfitriones de la misma. Una cumbre en la que se ha elaborado un nuevo concepto estratégico que es básicamente distinto a los 3 anteriores que procedían de la época posterior a los 4 primeros, una vez que colapsa la Unión Soviética. Fueron casi unos 30 años de desorientación estratégica de la Alianza Atlántica, con intervenciones bastante poco lucidas, como la que mencionaba hace unos minutos en Afganistán, y podíamos mencionar otras. Y entre los muchos errores cometidos por Vladimir Vladimirovich Putin está que le ha devuelto a la Alianza Atlántica su razón primigenia de ser, su back to basics, y por supuesto, pues efectivamente, una ampliación, una duplicidad de los kilómetros de frontera común entre la Alianza Atlántica y la Federación Rusa,
el Die Zeitenwende de Alemania, el 2%, inshallah, y algunas otras iniciativas que evidentemente han reforzado a la OTAN, y bueno, pues ese nuevo concepto estratégico durante mucho tiempo llevará el nombre de Madrid, como el anterior lo llevaba de Lisboa, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no? La industria de defensa, sí. Lo que hemos hecho las Fuerzas Armadas durante estas décadas, y no es una crítica porque era lógico, ¿quién iba a pensar que iba a volver a haber guerra en Europa, en el corazón de Europa? Nos parecía el concepto de guerra que era algo que en todo caso ocurría siempre lejos de nosotros, y no es así. Y nuestras Fuerzas Armadas todas se han reducido, tanto en efectivos como en capacidades. Hemos disminuido capacidades, hemos perdido algunas capacidades, y además con el agravante de que la tecnología, las nuevas tecnologías son tan exigentes y evolucionan a tal velocidad que volver a recomponer estas Fuerzas Armadas y volver a recuperar los niveles de stock necesarios, porque los habíamos reducido y porque lo que nos habíamos quedado lo hemos entregado en buena medida a Ucrania, pues nos va a llevar muchos años, ¿no? La industria europea, pues repito, inshallah, pero al final, y que me perdone Catherine, pero al final la opción es a corto plazo volver a mirar al comercio de Estados Unidos, porque hay un montón de capacidades que no están disponibles en Europa y que no lo van a estar en un plazo que ahora es urgente, ¿no? Y una cosa muy importante, y aquí entono la queja del soldado: la industria militar no es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas somos la razón de ser de la industria militar. Es decir, hay que diseñar las capacidades que necesitemos y pedirle a la industria militar que nos proporcione esas capacidades y no otras. ¿Se ha entendido, no? Sí. Vale. Continúo entonces. Y luego, bueno, ya para finalizar y no usurpar más tiempo, como director del instituto, lógicamente está el tema de la concienciación en seguridad y defensa, que además aquí estáis sentados y sentadas algunas amigas que llevamos cooperando y trabajando en este tema desde hace mucho tiempo. Sí, evidentemente ahora somos todos un poquito más conscientes de que las amenazas existen y de que los riesgos existen, ¿no? Pero yo vuelvo a entonar un pequeño lloro. Las Fuerzas Armadas somos fuerzas y estamos armadas. Y en la Ley Orgánica de Defensa Nacional, derivada de la Constitución, como es lógico, están claramente especificadas nuestras misiones y por orden de prioridad. Y la primera es la defensa militar de España. Estoy citando en memoria. La segunda es, en este mismo orden de cosas, cooperar con nuestros aliados en la seguridad colectiva. Y luego está, efectivamente, pues contribuir, faltaría más, y lo venimos haciendo desde hace muchos años, contribuir al bienestar y a la seguridad de los españoles en nuestro propio territorio. ¿Cómo no? Aparte de la cuarta, creo que es estar en condiciones de hacer una extracción de ciudadanos, ¿no? Entonces, mi lamento o mi ruego a la sociedad española es que vean a las Fuerzas Armadas como fuerzas y armadas, con un cometido específico, que además somos la única institución que puede aportar, y sobre todo estamos, gracias a Dios, en un país democrático, en otros no ocurre lo mismo, somos la única que podemos aportar una capacidad que ninguna otra institución puede aportar, que es la capacidad de combate, que es una palabra que a los militares nos gusta mucho emplear para evitarlo, porque los que combatimos somos nosotros, pero ustedes me entienden. Y ya creo que con esto, por lo menos, para dejar un par de pinceladas, y luego, por supuesto, en el coloquio, Carla, lo que queráis. Absolutamente. Muchas gracias, General. Has planteado un gran número de cuestiones que seguramente volveremos a tratar. Ahora quiero pasar la palabra a Catherine Sendak, who's been kind enough to participate in 2 different panels today, so she is at a distinct disadvantage because she has to think of something new to say. But I thought you might reflect on transatlantic unity. So, you know, we've seen kind of, actually the poll that my colleague Pavel showed earlier, in that same poll, we also looked at kind of European views towards the US. And we've been following this as it evolves over time. So we did a poll back in spring 2021,
when the situation, the legacy of Trump was very much still in Europeans' minds. The images of the Capitol Hill, riots were very much ingrained in the collective psyche, and Europeans were kind of really talking about achieving a strategic autonomy as as something rather urgent. Fast forward to 2023, and the same panel that Pavel was showing, we see that Europeans in the majority now see the US as either a strategic ally or a necessary partner, which is a huge change from how it was looking, back in 21. So this has been a very significant evolution. So maybe I hoped you could maybe reflect on, to what extent the transatlantic relationship has been a beneficiary of this war, and if so, how durable do you think this is? So hello again. Pleasure to see you all again. Thank you for the question. And General, I'm going to ping a little bit off of what you said, because it was fascinating. So I want to begin, and I didn't say that this morning, when I was graciously invited to attend this conference. A big reason I decided to come here was because, in doing European policy, especially the past couple of years, I've been doing Ukraine policy for almost a decade. I don't spend a lot of time on the perspective of Southern Europe and Spain. And knowing full well that you all have differences down here, you look at the world differently, you look at the continent differently, and I thought it was extremely important for me to be here and hear these perspectives. And so far it's been wonderful and so helpful. So I thank you very much. So to Carla's question and topic that we're getting into, the General definitely covered, some of these issues as it's related to NATO as a beneficiary. I want to add on to a little bit of that. So, as was mentioned, last year's historic summit in Madrid, I am happy to say that the Madrid summit has a sterling reputation in the international community. Not every summit can say that, as we all know, unfortunately. And that strategic concept was such a huge step forward for the alliance, where 12 years ago we had a strategic concept really referencing Russia as a partner. And so when we had an opportunity to revise, I think, the end document that NATO as a body is trying to employ right now, it's huge. And obviously you all know that the US was pushing for China mention in the strategic concept in the Indo-Pacific, and how the alliance is going to move forward on having such a vast set of things that they've set out to do. So to that point, we're less than a month away from the Vilnius summit. I don't know about here, but in DC, there's a growing amount of pressure on the conclusions from the Vilnius summit and what those achievements are going to be. Speaking about defense spending, the perception is that NATO is going to say that 2% defense spending is now the floor rather than the ceiling for its members. The regional plans. So I know that this is new, and I hope that it's well regarded in Spain, but I'm very interested in hearing the regional plans coming out of NATO. And I really think this is a benefit from the war, which, to the earlier points, is actually a very tough sentence to say, because we don't want to imagine any benefits coming out of such a horrific war. But, as the alliance gathers itself into its collective defense mission once again, having regional plans that are really going to ask allies to approach spending and capability based on need of a contingency plan that can be executable is a complete shift than where we were even a decade ago, to the General's points about, being in Afghanistan. Very different mission with very different needs. In addition, just even looking at the beneficiaries of NATO leadership, having the Supreme Allied Commander in NATO retain more and more ability to make decisions in a timely manner, that is absolutely huge in the Transatlantic Alliance. And the ability to act quickly. I think what we saw post-February of last year was the ability of NATO and the EU to step up quickly to provide support, to provide messaging, to provide aid and assistance. And that needs to continue. God forbid, knock on wood, Russia decides to do something in an allied country. I have to mention the Sweden-Finland dynamic, and I know it was mentioned earlier.
I am still shocked that Sweden and Finland want to be members of NATO. I'm shocked and I'm thrilled. Finland is in, has made it very clear that their membership is not complete until Sweden is in. My fingers are crossed that the two allies who are holding up this process for Sweden come to their senses very soon. But this is a huge change in the alliance. We truly have a regional NATO lock in the north. And how that is all going to play out is very, very interesting. In my work, I've been working a little bit with the Swedes and the Finns on things to prepare for as joining the alliance. The joke is the work really gets hard once you become allies. Not getting to be one. Once you become one, it becomes difficult. That being said, there's a lot of discussion about the North region, the Nordic-Baltic region of the alliance really being on the same page in terms of threat perception, in terms of capability and capacity, and working together to do a lot of joint co-development, a lot of joint structure, which is really interesting because I really would like to see a beneficiary from NATO being the Nordic-Baltic region, but the other regions of NATO as well. Everyone that knows me knows that I spend a lot of time on the Black Sea. And sometimes it feels like I'm pounding my head against the wall because our NATO allies on the Black Sea, I have told them many, many times, my anecdote is post-2014, after Russia illegally annexed Crimea and then led separatists in eastern Ukraine, the Baltic nations, at least in Washington, came together. I was working in Congress at the time, and those countries were part of my portfolio. And every single time they came to see me, and every single time they came to see my boss, the chairman of the committee at the time, they would come, all three of them, together. None of them ever came by themselves. All three of them, they came with the same message, they wanted the same things, they had agreed on a series of things they were going to advocate for, and they did so. They do that to this day. So we're a decade later. If you go to a meeting with the administration, you will see all three, Estonia, Lithuania, and Latvia, sitting across the table from you. And it is extraordinarily effective in Washington. And it has been extraordinarily effective for them, with enhanced forward presence and resources and equipment and training and exercises. I have encouraged our Black Sea allies to do the same. And I would love to see the members of Southern Europe that are in NATO do the same. And I know that that presents its own series of challenges, but I really see that if we can really make an example of actual regional security, which is something that NATO has stayed a little away from, to the General's point earlier, that there are some really strong aspects that the alliance can take forward to secure and stabilize and focus on the priorities that other areas of NATO have, as opposed to one or the other. I think we can do both. And so I really hope that one of the benefits coming out of some of this is people realizing the strength of the alliance and not just to act in one singular venue, but really to broaden the horizons about how to focus and prioritize. I would say another beneficiary from the Transatlantic Alliance strengthening since the war last year is the U.S. And so I mentioned a few of those remarks this morning as well. I heard someone say in a panel I was in a few weeks ago that it's considered now, I'm going to quote, "the West is back." I'm not sure it was ever gone. But would love comments from my fellow panelists and the audience on that. But there does seem to, Carla's point, be a distinct shift over the past year and a half from our allies and partners that the U.S. does stand by their word, does execute, and does lead. And I very much want that to continue. I very much want that perception to be a reality. And the U.S. can do that. Speaking to your point, Afghanistan is something that I think the current administration would like not to be in the history books, which makes it even more critical for a win in Ukraine from a domestic perspective to be necessary. And I think there's a lot of will there. And so I will end on what I think is next. To Carla's point, I have a lot of concern about the sustainability of the unity of the alliance. Not because I don't think that everyone wants to be on the same page. It's just a matter of the fact there are 31 countries with 31 different sets of priorities in an alliance. We are all a bunch of brothers and sisters in a room fighting with each other.
And hopefully on the other end, we can come out with a common vision. The more time passes in a conflict, the more domestic populations and domestic concerns can overtake policy and foreign policy. I do get concerned about that. So my point is, I want to seize as much opportunity as I can about this to get so many things through the alliance, so many things happening in Europe, so many things happening, with the U.S. and Canada, the entire alliance, that we really will come out at the end of this when everybody decides that we don't agree on a lot of stuff again, with a stronger set of institutions and a stronger feedback. So I think one way to do that, and we need to talk about this for a long time probably, is new members into NATO and the EU. I do think that the benefit has to reach beyond people and countries who are in these clubs. And what that looks like, to be determined, but I know that there are plenty of, a list of countries that want to be in the EU. There's several countries that want to be in NATO. How do we welcome people who want to have their trajectory towards the West while being responsible, members of the alliance and the European Union, and what those requirements entail. Unfortunately, the U.S. and the West does a terrible job at predicting the next conflict. Though we like to see that we're really good at it, we are really, really bad at it. And I think that there's a lot of focus. And again, I would love to hear from you all. There's a lot of focus in the United States about, can we do European assistance and security and partnership and focus on what we consider to be a pacing threat in China. And I am of the school that we can, it's the English expression, we can walk and chew gum at the same time. And we need to do that. And I would leave you with the benefits of this conflict have shown what Western leadership is capable of to drive real democratic institutions and real liberal order. And I want to seize that opportunity as much as we can before we lose some of that goodwill. So thank you. Brilliant. Thank you so much, Catherine. I'd love to later unpack a little bit more what you see as the possible kind of stumbling blocks in this kind of revived transatlantic relationship, because I think there's many, so it'd be interesting to get your take on that. Pero ahora quiero pasar a Jesús. Bueno, esta encuesta que estuve comentando sobre las perspectivas de los europeos hacia los americanos, de Estados Unidos, aunque ahora ven a Estados Unidos como un aliado, estratégico o necesario, el 75% también piensan que no pueden depender solo de Estados Unidos, y saben que conseguir la autonomía estratégica sigue siendo un objetivo para la Unión Europea. Entonces, yo quería preguntarte un poco sobre cómo ves a la Unión Europea como beneficiario en alguna manera del conflicto en términos de su unidad, cohesión. Hemos visto, como hemos comentado mucho hoy, que hemos visto una respuesta bastante unida, bastante fuerte de todos los Estados miembros, aunque estamos recibiendo mucha desinformación rusa. Tenemos algunos gobiernos en Italia, en otros sitios que podría... quería ver si tú ves a la unidad de la Unión Europea y su propia autonomía estratégica como posible beneficiario de la guerra. Bien, muchas gracias, Carla, por la pregunta y muchas gracias por la invitación para participar un año más, y ya son varios en un seminario de referencia como es este, y me ocurre igual que al general Dacova, de venir a Toledo de vez en cuando y con la academia ahí al lado, no está mal. Ya me gustaría meter a la Unión Europea en la lista de beneficiarios, pero no lo consigo. Y trataré de algún modo de matizarlo un poco para no caer, como también decía el general Dacova, en interpretaciones o en lecturas simplonas de esta cuestión.
Entendiendo, por ampliar un poco más el campo para irme de inmediato a la Unión Europea, entendiendo que ese lugar común de que en las guerras todo el mundo pierde es eso, un lugar común que no es realidad. Claro que hay algunos que ganan y mucho en las guerras. En cualquier caso, en una como esta, en la de Ucrania, en la que todavía estamos a mitad de camino, ojalá fuera a mitad de camino porque indicaría que queda solamente ya menos tiempo, cualquier balance que se haga en términos de beneficiarios o de víctimas o perjudicados es obligadamente provisional, claro. Pero sí podemos detectar ya algunos actores que están ganando en la situación actual. Y ya digo, con el riesgo de no poder matizar porque el tiempo nos obliga a ser telegráficos, en fin, cabría empezar evidentemente por la industria de defensa. La industria de defensa se beneficia, sí, se está beneficiando, no hay que pensar en futuribles, sino ahora mismo. ¿Cuál es mi preocupación ahí? Yo también quiero tener, y coincido una vez más, con mi paisano, por otro lado, Fran, eso es importante. Yo también quiero unas fuerzas y armadas, ninguna duda, para que se dediquen a lo suyo, no a rescatar gente en nevadas o cosas parecidas. Quiero decir, cuando un país como España tiene comunidad de élite de las Fuerzas Armadas a la UME, algo va mal. Algo va mal, porque esa no se corresponde con la prioridad. Por lo tanto, algo estamos calculando mal cuando tenemos una cosa que se llama protección civil que debería encargarse de esos temas, con todas las dificultades que eso tenga, con una estructura territorial como la que tenemos en España. ¿A dónde voy con esto? Los esfuerzos que se están haciendo por los incrementos de los presupuestos de defensa en la mayoría de los países, empezando por Alemania, siguiendo por España también y otros, son esfuerzos nacionales. No son esfuerzos Unión Europea. Y seguimos con el mantra de hay que gastar más en defensa. No, hay que gastar mejor en defensa, que no es lo mismo que gastar más. Hemos sacralizado el 2% del PIB, lo hemos sacralizado. ¿Por qué el 2%? ¿Por qué no el 4%? ¿Por qué no el 1%? Con el 4 ya estamos seguros frente a cualquier amenaza, pero lo hemos sacralizado, igual que sacralizamos en su día los criterios de Maastricht para formar parte o no de la eurozona. Luego, a partir de ese punto, gastar mejor. Es decir, pensar en amenazas comunes, en capacidades comunes y en planificación y ejecución común de operaciones, las que sean necesarias. ¿Estamos en eso? No, estamos en esfuerzos nacionales. Y no necesariamente la suma de esfuerzos nacionales da una mayor capacidad a la propia Unión Europea para ser un actor de envergadura en el escenario internacional. Luego, que a corto plazo ahora mismo las industrias de defensa se beneficien de esos ya reales y previsibles aumentos de presupuestos de defensa, no tiene por qué ser, desde mi punto de vista, una buena noticia si lo miro desde la perspectiva de lo que soy, un europeísta crítico convencido. Porque entiendo que es nuestra acción prioritaria. ¿Quiénes más se benefician? Mercenarios. De la lista de beneficiarios que voy a hacer, no me sale ninguno que pueda interpretar en términos positivos. Mercenarios no solamente Wagner. Ahora mismo Gazprom está montando también su propio grupo mercenario y como Gazprom, pues tantos otros. No, es que estamos en una dinámica de privatización de la seguridad que habíamos entendido, quienes tenemos una cierta edad, que era una de las tareas fundamentales del Estado y la estamos privatizando. Y este tipo de cosas incrementan el protagonismo de ese tipo de actores privados en el campo de la seguridad. Mal. Porque eso debilita, evidentemente, al Estado. Así se está encontrando Putin ahora con la pelea de Prigozhin y algunos otros que, evidentemente, quieren también pasar de simplemente actuar en su propio beneficio y sacar unos cuantos negocios ilícitos adelante, sino también convertirlo en peso político, evidentemente. Por lo tanto, otra dinámica que nos puede generar muchos problemas. Hay un tercer beneficiario, que le ponemos nombre propio. No tengo una palabra para categorizarlos, me salía lo de contrabandistas, pero suena un poco raro. ¿A qué me refiero? ¿A Turquía? ¿A qué me refiero? ¿A Kazajistán? Es decir, no estoy hablando de India que aprovechando las circunstancias le compra petróleo más barato a Rusia, no. Eso es un pecado venial, podría decir. No, estoy hablando de países que están colaborando con Rusia para lavarle, para hacer transparente sus negocios en el mercado internacional y se están beneficiando directamente de un juego más o menos ambiguo, pero que inmediatamente sale al descubierto, que los coloca en una situación, y ya digo, señalo a Kazajistán y a Turquía, porque son de los más señalados actualmente, que van también engrosando ese listado. Más beneficiarios. Habrán visto, igual que yo, memes en los cuales aparece Putin recibiendo el premio al mejor reclutador de la OTAN del año.
Putin, gracias que has colocado nuevamente a la OTAN en el centro de la escena. Una OTAN que sale con la cabeza baja de Afganistán, una OTAN que poco tiempo antes el presidente francés había declarado que estaba en muerte cerebral, y ahora Putin, gracias que nos has colocado otra vez a la OTAN como actor de referencia al que todos acuden. Y por lo tanto estamos otra vez en una fase de protagonismo de la OTAN. Lo he repetido muchas veces cuando me toca hablar de estos temas. OTAN, gracias por los servicios prestados. Gracias a la OTAN hemos tenido una balsa, una burbuja de seguridad en esta parte del continente durante décadas. Ahora bien, OTAN no puede ser el futuro de la seguridad europea, salvo que renunciemos como europeos a tener una voz propia en el escenario internacional, que puede ser una posición cómoda. Quiero decir, pues, vale, asumamos, somos pequeños, no vamos a estar en ese nivel de China, Estados Unidos, nuestro papel es otro, convenzámonos de esos y aceptemos nuestro papel secundario en la Alianza Atlántica y dejemos que Estados Unidos dirija. Pero luego no te quejes de que Estados Unidos te obligue a meterte en historias que a lo mejor no son las tuyas, porque eso lo hacemos todos los días. Los europeos tenemos la costumbre de irnos a la cama tranquilos porque ya vigila Estados Unidos y levantarnos al día siguiente criticando a Estados Unidos por lo que hace. Bueno, por lo que hace y por lo que no hace. Si hace, porque hace. Y si no hace, porque no hace. Podemos seguir manteniendo esa postura y no pasa nada. Pero si creemos que la Unión Europea debe tener una voz única y ser un actor de envergadura, como digo, en el escenario internacional, entendamos también que esa cosa llamada Unión Europea, además de un gobierno funcional, necesita también, otra vez, unas fuerzas y armadas. Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo para esa autonomía estratégica? Por tanto, desde ese punto de vista, la OTAN aparece como uno de los claros beneficiarios, se coloca nuevamente en el centro de la escena. Una OTAN que la vistamos de lo que la vistamos. Recordemos que la OTAN ha financiado hasta presupuestos de renovación de fachadas de catedrales y ha financiado proyectos de análisis e investigación del sabor del jamón de jabugo. Eso lo ha financiado dinero OTAN, pero eso no es lo que caracteriza a la OTAN. La OTAN es una organización militar. Y le podemos añadir lo de político y luego le podemos añadir lo que queramos. Pero su capacidad principal es la capacidad de disuasión y, si es necesario, de castigo que puede ejercer. Si entendemos que hay muchos problemas a los que nos enfrentamos, muchas amenazas, se llamen crisis climática, se llamen proliferación de armas de destrucción masiva, se llamen disrupción tecnológica, pandemias y tantas otras cosas, entendamos que nos hacen falta instrumental, social, político, económico, diplomático, cultural y tantas otras cosas, y además militar, y la OTAN sencillamente no está equipada para eso. Por tanto, si seguimos pensando que la OTAN es un instrumento que nos sirve para todo, pues nos convertimos en el individuo que tiene un martillo en la mano y que ve que todo lo que hay son puntas que hay que clavar, porque lo que tiene en la mano es un martillo. La Unión Europea, por el contrario, es el actor mejor equipado para tratar las amenazas y riesgos que hay hoy en el mundo, en términos de grupo de países, de entidad multinacional. Somos la primera potencia en el mundo, seríamos, y todo es potencial, seríamos, no lo somos, seríamos la primera potencia económica del planeta, seríamos la segunda potencia militar del planeta. En términos científicos y tecnológicos algo tenemos que decir. Lo único que no tenemos es combustibles fósiles. Pero en todo lo demás tenemos, si hubiera voluntad política, tenemos capacidades para atender a nuestros propios problemas con nuestros propios medios. ¿Refuerza eso la guerra de Ucrania? Desde mi punto de vista, no. La autonomía estratégica pasa a segundo plano ahora mismo, porque en lo que estamos es en una dinámica que va a acrecentar más, no va a acrecentar, que está acrecentando más nuestra subordinación a Estados Unidos. Sí, incluso cuando ponemos en marcha proyectos de generación de nuevas capacidades, inmediatamente ha venido Estados Unidos y Londres a llamar a la puerta diciendo que también queremos participar con nuestras empresas, desde fuera. Por lo tanto, y ya sabemos lo que ha ocurrido tantas veces. ¿Cuántas veces ha ocurrido, y hay quienes lo saben mejor que yo en detalle, cuántas veces ha ocurrido que los europeos, varios europeos, hemos querido crear un nuevo sistema de armas y cuando nos ponemos a intentar planificarlo y diseñarlo, viene Estados Unidos y nos dice alguno de los 4 o 5 que estamos en el grupo, oye, que si te vienes conmigo, yo te vendo mis sistemas y te dejo coproducirlo. Ya. Hoy, no dentro de 10 años, cuando terminéis el diseño y las discusiones. ¿Qué estamos haciendo? Seguidismo. Ahora mismo, si estamos entregando armas a Ucrania, nos genera un hueco. ¿Cómo cubrimos ese hueco? Pues diciéndole a Estados Unidos, ven a cubrirme el hueco con tu material. Por tanto, más dependencia armamentística también de Estados Unidos. Termino.
China, principal beneficiario. China, con su calculada ambigüedad, por un lado no aplica sanciones a Rusia, pero por otro lado no reconoce la anexión de Crimea ni del Donbass, se permite el lujo claramente de, por un lado, comprar petróleo mucho más barato a precios de descuento y ahora mismo financiar, Putin necesita financiación, financiarle lo que le haga falta también a precio de saldo. Por lo tanto, se ha repetido varias veces a lo largo de la mañana. ¿Alguien de ustedes se imagina, cuando pensábamos en Guerra Fría, Moscú era el hermano mayor, Pekín era el hermano pequeño? ¿Alguien se imagina a Putin de hermano pequeño? Yo creo que eso no encaja con la imagen que tenemos de Putin. Por lo tanto, más allá de que ahora aproveche, está claro que no hay una alianza estratégica entre Rusia y China. Pero de momento China tiene con eso una baza fundamental. Y aquí hago simplemente una elucubración de futuro. China tiene a Taiwán ahora mismo como objetivo a corto plazo para integrarlo. Si queréis que yo, China, que soy el actor que tiene mayor influencia que ningún otro sobre Moscú, trate de calmar a Moscú para que no entre en una escalada que pueda llevar a armas nucleares, por ejemplo, a cambio, dejad de criticarme y condenarme cada vez que hago algo con Taiwán. ¿Quiénes van a salir perdiendo esta historia? Taiwán. Porque con tal de que China nos puede echar una mano para contener más o menos el conflicto, la guerra, el tiempo en el que está ahora mismo, en el nivel en el que está ahora mismo, pues podemos encontrarnos con que Occidente en general seamos más condescendientes con lo que China pueda estar haciendo en Taiwán. Hungría y Polonia. Vuelvo a lo de la Unión Europea, claro. Hungría, Polonia también, pero desde luego siempre ponemos a Hungría el primero, está aprovechando las circunstancias actuales para pasar un poco de puntillas sobre sanciones más duras que le podrían caer, porque está quebrantando las leyes, las reglas de juego del grupo, llamado Unión Europea, en la medida en la que necesitamos, por la regla de la unanimidad, necesitamos siempre la unanimidad para poder aplicar cada una de las 11 generaciones de sanciones que estamos aplicando a Rusia. Y, por lo tanto, tenemos que pasar por alto de cosas que serían insoportables, que serían inadmisibles por parte de lo que está haciendo Hungría o Polonia en estas circunstancias. Y, por lo tanto, son beneficiarios de esta situación. Mientras la cosa siga así, van a poder, ya digo, no hacer lo que les dé la gana, pero desde luego no cumplir con las reglas de juego que nos hemos dado entre todos, en la medida en la que no va a haber voluntad política para aplicarle, precisamente ahora, cuando necesitamos su voto en el Consejo Europeo, castigarlo por alguna de las cosas que esté haciendo. Luego, desde ese punto de vista, no veo en ningún caso a la Unión Europea como beneficiario de lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Beneficiario como Unión Europea, en el sentido de una Unión Europea que esté acelerando su proceso para dotarse de una voz única en el escenario internacional, de una Unión Europea que esté intentando materializar en hechos la aspiración de lo que recoge la brújula estratégica como autonomía estratégica. No la veo realmente, sino una Unión Europea que, del mismo modo que estamos dejando de lado lo de la transición energética, hombre, no nos vamos a complicar la vida, no vamos a añadir un coste más ahora mismo a la descarbonización cuando tenemos los efectos todavía de la pandemia y ahora una guerra con Ucrania. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Nos hemos dado cuenta ya de que ahora de repente el señor Maduro y Mohammed bin Salman son buenos chicos? O sea, ¿no hemos aprendido que la dependencia de un impresentable como Putin en el terreno energético, la dependencia de otro impresentable como Xi Jinping en el terreno del consumo, de los bienes manufacturados, ¿no entendemos que eso tiene consecuencias? Pues parece que no, porque ahora hemos reconvertido a Mohammed bin Salman en un bendito y a Maduro en un ángel. Luego, cuando decimos eso de que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, me parece de un optimismo absolutamente desbordante. O sea, 2 veces no, 200.000 veces. Porque vamos a depender más energéticamente de quienes mañana nos pueden cortar el grifo, no aceleramos la transición energética para la descarbonización, sino que a corto plazo, bueno, se siente, está muy bien lo de las energías renovables, pero a corto plazo sigo necesitando gas y sigo necesitando petróleo. ¿Quién me lo da? Pues quien me lo dé se convierte en mi socio. Bueno, pues seguimos repitiendo. ¿Ayuda eso a fortalecer la Unión Europea? Creo que no. Y es en ese sentido en el que, como digo, entiendo que la Unión Europea de esto, de momento, como tal, como proyecto político, no sale ganando nada. Gracias.
Muchas gracias, Jesús. Yo tengo muchísimas preguntas, pero la verdad es que creo que quiero dar la oportunidad al general y a Catherine a responder a este argumento que acaba de decir Jesús, de que no ve que la Unión Europea está saliendo como beneficiario en términos de su autonomía estratégica. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí, empiezo yo, si te parece. Sí, pues sí, básicamente sí. Yo decía que durante estos 20 años lo que hemos hecho los ejércitos europeos, en esa convicción de que las misiones habían cambiado, de que ahora lo que había que hacer era gestión de crisis y era estabilización, pues hemos ido reduciendo nuestros efectivos y hemos ido reduciendo capacidades, sobre todo capacidades punteras. Cuando ahora la fuerza de la urgencia nos pone ante el espejo de nuestras carencias, pues efectivamente hay que ir al Carrefour de Wisconsin y cargar el cesto con el F-35 y los HIMARS y estas cosas, porque el FCAS estará en 2040 y no podemos esperar a 2040. Hay muchos matices, quiero decir, yo con esto no quiero decir que hayamos perdido el oremus los europeos, que tengamos que arrojar la toalla, ni mucho menos. Me reitero como Jesús, soy europeísta por la cuenta que me trae porque tengo hijos y espero tener nietos. Entonces, pero efectivamente, la brújula estratégica se aprueba en marzo, un mes después de la invasión de esta invasión, porque la guerra de Ucrania empezó antes, no empezó en el año 22, el 24 de febrero, empezó unos años antes, ¿no? Un mes después de esta invasión se aprueba la brújula estratégica que se había venido trabajando los 2 años anteriores por una iniciativa franco-alemana de muy buena voluntad y por fin tenemos algo, 5.000 soldados. 5.000 soldados es lo que mi jefe de Estado Mayor hace unos años en Badajoz, allí sentado, y yo mandábamos poco menos en la base Botua de Badajoz, hasta que nos mandaron desplegar en Letonia, ¿verdad, Fernando? Quiero decir, si la ambición europea es 5.000 soldados, pues tenemos mucho camino por andar. Repito, no quiero dar una imagen tremenda y derrotista, ni muchísimo menos. Las circunstancias son las que son, aprendamos de ellas y adelante. Pero hay muchos problemas porque cada una de esas 11 rondas de sanciones nos ha costado Dios y ayuda a aprobarlas, han tensionado, las costuras de la Unión han resistido bien hasta ahora. Pero hay una frase que se dice muy a menudo, es la Unión Europea progresa a fuerza de crisis, y hasta ahora ha sido así, alabado sea Dios, pero tanto va el cántaro a la fuente que algún día una crisis de esta nos puede encontrar ya con que las costuras no dan más de sí, ¿no? Y la prolongación de la guerra nos convierte inevitable, la guerra se va a cronificar, no a congelar. Eso es el paralelo 38, se va a cronificar, es decir, va a seguir habiendo guerra híbrida, más o menos intensa, con más o menos actividad convencional, pero no hay una salida pronta. Eso va a seguir tensionando a la Unión Europea y, por lo tanto, no son buenas noticias. Hay una iniciativa, la menciono solamente, bueno, una iniciativa muy creativa que la lanzó en su momento el presidente Macron, de la Comunidad Política Europea, que lleva ya 2 sesiones, dos cumbres, como una forma de complementar, o no sé si decir una alternativa a esas voces frecuentes y que a mí sinceramente me parecen que necesitan darle un par de vueltas, de que hay que ampliar la Unión, hay que dar entrada rápidamente a Azerbaiyán, a Georgia y a Ucrania. ¿Va a ingresar Ucrania mañana en la Unión Europea? Entonces, bueno, pues yo creo que son puntos que a mí me producen como mucha incertidumbre y que creo que nos convierten, pues sí, no somos Ucrania, gracias a Dios, pero la Unión Europea de momento está teniendo una crisis también social con los refugiados, con los muchos ucranianos que están entre nosotros, lógicamente. En fin, la autonomía estratégica esperará mejores tiempos en el futuro y ojalá. Gracias, General. Catherine, would you like to come in on that? I was struck by, the comment of the future of European security is not NATO. I was struck by that too. I don't necessarily want to weigh in too heavy on the EU debate.
I will tell you that the perception in the United States for people who watch this issue is that the EU has been a beneficiary. I appreciate the way this case was laid out, because I think from the US's perspective, the credibility has increased in the EU because it has been able to get things through that perhaps we didn't know if they were going to be able to get through, and leverage pressure points as a NATO alliance you can't leverage in terms of infrastructure, mobility, sanctions, energy. This is stuff that overwhelmingly the alliance as NATO does not touch. And for the EU to take on that role, it is perceived in DC to be successful. But taking your point that there are a lot of other issues at hand that may or may not determine whether or not the EU actually is going to be a beneficiary of this conflict, completely take your point. I am very interested in the NATO as not the future of the European security architecture. And I would love to understand more about how that would complement one another. So I think again, as a country that is not a member of the EU club, what a lot of people struggle to understand is how one would complement the other in a as you all mentioned, in a resource-strained environment. Everything in the military seems to be expensive. What we have struggled to understand is what would that balance be, and how would EU countries prioritize different aspects of security based on either their membership in the EU and or their membership in NATO. And I don't think, maybe the EU is undergoing a bit of an identity crisis, for lack of a better word, because I think the union is trying to define those things, and please tell me if I'm wrong. But I do think that NATO, as a military and political organization, as was mentioned earlier, has templates in place to ensure security for its members. The EU hasn't gone there quite yet in terms of security. So that's where the question is there. Dejamos muy rápido a Jesús porque me había pedido la palabra primero. Si te parece, y después te lo paso. Sí. Está vivo, soy británica y las colas son muy importantes, perdón. Por favor, Jesús y después General, por favor. Aunque yo soy de la 34 y él es de la 38, pero podía ir en otro orden la cosa, no hay problema. Trato de explicarme. No estoy diciendo... no, lo digo de otra manera. La seguridad de África. ¿Quién tiene que dar la seguridad de África? Los africanos. La seguridad europea. ¿Quién tiene que dar la seguridad de Europa? Los europeos. Ya está. Y a partir de ahí, sumando fuerzas con otros con los que tengo intereses comunes, pues sumo fuerzas. Pero si yo tengo una relación, porque claro, hablamos de complementariedad, que es así, ¿cómo lo cogemos? O no, tenemos que coordinarnos, ya sabemos, uno coordina y el otro es coordinado. O sea, la cuestión es que si la relación es igual, pues evidentemente quien está aquí, que se llama Washington, va a imponer criterios, va a imponer directrices, va a imponer decisiones. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo es, los europeos, a ver si conseguimos asumir que necesitamos contar con nuestros propios medios para defender nuestros propios intereses, y luego hablamos con Estados Unidos y decimos, mira, en esta cuestión concreta tenemos un interés común, sumemos fuerzas. Porque ¿cómo puede ser que a día de hoy, año 2023, Warren Christopher en su día intentó aquello de la agenda transatlántica, ¿cómo puede ser que el único mecanismo formal de relaciones Estados Unidos-Unión Europea sea la OTAN? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está la dimensión comercial? ¿La lleva la OTAN también? ¿Dónde está la dimensión financiera? ¿La lleva la OTAN también? Por lo tanto, entendamos que, dado que hay muchos más intereses comunes entre Washington y Bruselas, entendido como el conjunto de la Unión Europea, pues pongámonos a ver cuáles son las áreas de interés común y trabajemos en ellas con un marco en el que, entre otros, puede estar con Estados Unidos, sea OTAN por el medio o sin OTAN, una colaboración en el ámbito de la seguridad y de la defensa. Mientras la ONU no sea capaz de cumplir con su tarea, tendremos que organizarnos a escala continental como menos, y tenemos la suerte de que la Unión Europea ya ha avanzado pasos en ese sentido. Pero ¿cuál es la señal? Cuando Suecia y Finlandia piden la entrada en la OTAN, ¿qué pasa? ¿Que no conocen el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea, que establece una cláusula de defensa colectiva? ¿O es que entienden que la Unión Europea no le cubre frente a sus amenazas y por lo tanto llama a la OTAN? Pues desgraciadamente estamos ahí. ¿Ese es nuestro futuro? ¿Seguimos llamando a la puerta de la OTAN para la seguridad europea? Creo que no. Gracias, Jesús. Por favor, General. Sí, muy breve, porque no mencioné el aspecto concreto de la seguridad. Yo lo que... el constatar
Las dificultades europeas en el ámbito de la seguridad, que las hemos mencionado, desde mi punto de vista, el objetivo no es que la Unión Europea tenga más personalidad también en los aspectos de seguridad para sustituir o rechazar o erradicar el vínculo transatlántico, ni muchísimo menos, que quede claro. O sea, yo creo que incluso en una situación idónea en la que los europeos por fin hagamos los deberes y seamos ese otro partner con personalidad propia, el vínculo transatlántico sigue siendo, ojalá dure muchos años porque compartimos mucho, pero tenemos que ser conscientes de que también discrepamos en algo, de que también hay intereses, hay muchos intereses que compartimos a ambos lados del Atlántico y hay otros que no. Y entonces cuando yo digo que los países del sur debemos levantar la mano y decir el sur también existe, creo que lo apuntaba Jesús, no es para decir que la OTAN se haga cargo de la seguridad de África, en absoluto. La OTAN es una historia de éxito porque durante más de 70 años hemos tenido claro cuál era el objetivo, la seguridad euroatlántica. Y cuando se trata de eso no hay la más mínima discrepancia, afortunadamente, y no la ha habido. Y como decía Jesús, esto es una historia de éxito que ojalá dure muchos años más, ¿no? Ha sido cuando la OTAN ha salido del área euroatlántica, aunque solo sea para hacer gestión de crisis, cuando hemos tenido problemas en Irak 2003 o en Afganistán. Y ahora hemos introducido en el concepto estratégico de Madrid no sé qué de China, que no está en el área euroatlántica, que yo sepa. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el área de responsabilidad de cada organización, cuáles son los intereses compartidos en determinados ámbitos y cuáles son los intereses no compartidos. Y alguno hay que, evidentemente, los intereses en el Indo-Pacífico de los Estados Unidos, lógicamente. Los Estados Unidos es una casa con dos grandes ventanales, que uno mira al Atlántico y el otro mira al Pacífico. Durante años la cocina estaba en el ventanal que miraba al Pacífico y el salón estaba en el ventanal que miraba al Atlántico, porque al fondo estaban las divisiones soviéticas. Eso ha cambiado, afortunadamente para nosotros como europeos. Ahora la cocina está en la fachada atlántica y el salón principal de la casa norteamericana está mirando al Pacífico. Y me parece absolutamente lógico y razonable desde el punto de vista norteamericano, pero a nosotros eso hay que subirse arriba al fallado, como decimos en nuestra tierra, para mirar a lo lejos y ver el Pacífico, y no lo vemos desde la Unión Europea. ¿Esto es cuestionar el vínculo transatlántico? En absoluto. Sería un error, eso sí que sería un error incalculable e incuestionable. Lo digo porque estos debates, como el tiempo apremia, pues simplificamos y damos frases más o menos contundentes, pero el análisis nos lleva a profundizar y a tener las cosas claras, y era simplemente lo que quería dejar evidente. Gracias, general. Pues antes de abrir a preguntas, solo quería volver muy rápido y que todos contestan brevemente, porque creo que los tres tenéis perspectivas bastante interesantes sobre esta cuestión, que es, dijiste que Europa no tiene que gastar más, tiene que gastar mejor. Quería, si podías todos brevemente decir cómo podemos gastar mejor, dando algunas ideas. Viéndolo desde el otro lado del Atlántico, si quieres ir primero, Catherine. Well, I mean, we have that same problem in the United States, so it's not just a European problem. But I think spending better from the U.S. perspective is a lot of internal reforms that we're currently trying to go under that taps a little bit into the industrial base issues that we've touched on. We've had an industrial base that's just in time. We now need an industrial base which is just in case. Our system, the way that's been set up for the past 40 years, has increased oversight, increased requirements, increased bureaucracy that makes that process painfully slow, to your point about fighters and to your point about delivery dates, et cetera. It's no longer an acceptable time frame when stockpiles are empty, customers are not getting what they need, commitments that we've made are going unanswered. So from that perspective, absolutely. I think what we're seeing and not to get too far into this, but what we're seeing a lot from the war in Ukraine on the battlefield is, and honestly, I think the first time we saw it really that people started paying attention was in 2020 in Nagorno-Karabakh, which was the use of commercial and cheap technology on the battlefield very, very effectively. We spend a lot of resources in defense on
expensive platforms. And I think what we're seeing on the battlefield is World War I conventional meets 21st century technology. And how we approach procurement and acquisition of technologies and platforms is absolutely vital to make sure we have what we need, and not everything is in, an F-35. That we could potentially need in a contingency. So I would say from that perspective, everybody can spend wiser. But I defer to the experts on further things. Thank you, Catherine. General, would you like to comment? Sí, bueno, respondo la gallega y quedó estupendamente. Hay que hacer las dos cosas, porque hay mucho campo de mejora en ambas cosas. Hay que gastar mucho mejor, claro que sí. Pero a veces cuando se toca este aspecto surge la pregunta, ¿y entonces usted cómo ve un ejército europeo? ¿No? Muy lejos. O sea, una cosa es que porque hay mucho campo de mejora en gastar mejor, en desarrollar capacidades de una forma más inteligente y más eficaz. Y otra cosa es pensar que a veces se habla, no, vamos a especializarnos. Entonces los españoles vamos a hacer, voy a tirar para casa, vamos a hacer unidades acorazadas. Y los rumanos son muy buenos en la guerra NBQ y que se especialicen ellos. Eso está muy lejos porque el empleo de las Fuerzas Armadas sigue siendo la última ratio de las naciones. Los soldados ponemos en juego algo que nos importa mucho por un bien superior, que es, en nuestro caso, España, y que no es todavía Europa. Hasta que Europa sea ese bien sagrado por el que arriesgar la vida quedan muchos años. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay que gastar mucho mejor porque hay mucho campo de mejora, sin duda alguna, pero con los pies en el suelo, sin pensar que esto de aquí a 10 años vamos a tener unas Fuerzas Armadas europeas perfectamente optimizadas en el sentido de capacidades, ni muchísimo menos. Nuestra estrategia de seguridad nacional, por ir al origen de esto, dice que hay responsabilidades no compartidas. Entonces, obviamente, desde ese punto y hora, aunque no sea en alguna extensión muy eficiente, habrá que tener capacidades propias si seguimos pensando que hay responsabilidades propias, ¿no? Sí, efectivamente coincido con lo de que un ejército europeo, le llamamos como le llamemos, es algo que está para pasado mañana, desde luego, en términos políticos. Entendiendo además, lo ha dicho también el general Dacova, entendiendo además que los ejércitos son siempre el último recurso. Luego, el edificio está sustentado en dos pilares, bienestar y seguridad. Y es que bienestar, que el conjunto de la población coma 3 veces al día, que el conjunto de la población tenga asistencia sanitaria, que tenga escuelas, etcétera, eso es seguridad también. Y cuando lo contemplamos desde la perspectiva de la seguridad humana, sabemos de todas esas dimensiones, la seguridad alimentaria, la energética, la económica, por tanto, en todas sus dimensiones. Luego, no es una cuestión a estas alturas, todavía hay quien se maneja en esos términos, cañones o mantequillas, no, por favor. O sea, es que esto no vaya de cañones o mantequilla desde hace muchas décadas, va de cañones y mantequilla. O si queremos ponerlo al revés, tal como lo acabo de decir, mantequilla y cañones, es decir, bienestar y seguridad, seguridad para garantizar y consolidar ese bienestar. Luego, es el conjunto del gasto el que hay que plantear sobre una visión común. Estamos lejos todavía de ese último paso que sería el instrumento militar de toda esta historia, pero evidentemente sí sabemos en términos teóricos cómo se hace. Dado que entre nosotros, miembros del mismo club, han desaparecido toda sospecha y toda amenaza, de nosotros no va a venir el problema. ¿Tenemos algunas amenazas y riesgos ahí fuera que nos afecten a nuestro bienestar y a nuestra seguridad? Primer ejercicio, identifiquémoslas. Segundo, ¿qué capacidades tenemos para intentar neutralizarlas? ¿Nos basta con lo que tenemos? Fin de la historia. ¿No nos basta? Pues cubramos estos huecos. Y a partir de ahí, ¿cuántos ejercicios a estas alturas, tú lo sabrás mejor, Fran, cuántos ejercicios a estas alturas se habrán hecho ya de capacidades, de lo que hay que hacer para cubrir los huecos? Bueno, pues hasta donde llegue la voluntad política de nuestros gobiernos, y a partir de ahí, por lo tanto, llegar a diseñar y planificar ese material que hace falta, y a partir de ahí, como último punto, tener unas Fuerzas Armadas que respondan a un gobierno único para defender esos mismos intereses contra cualquier amenaza. Ese es el ejercicio teórico, pero será el calendario político y el sesgo político de cada gobierno nacional el que determine que eso vaya más rápido o vaya más lento, y de momento no va muy rápido. Muchas gracias, Jesús. Voy a abrir para preguntas, por favor, al señor. Por favor, preséntate.
perdón, ok. Perdón. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique Peris, de Europa en Suma. Soldados y mantequilla, hemos hablado, cañones y mantequilla. Tenemos unas fuerzas armadas, en el caso de España, un ejército profesional como el de Gran Bretaña, pero el soldado profesional en Gran Bretaña gana bastante más de lo que gana el soldado español. Esto que está claramente infrapagado y sería difícil encontrar un rendimiento equivalente a lo que es un soldado británico. Quiero decir que habría que invertir bastante más en Fuerzas Armadas españolas y por lo que sea, hay una parte de la sociedad española, quizá más asociada con la izquierda, que no le parece que ese gasto compense. Y esa parte de la izquierda, está hoy en el gobierno, de hecho, todavía, y dice que no, que el gasto que tenemos en defensa es más que suficiente. Y resulta difícil vender la idea de que, aparte de las necesidades sociales, hay que gastar en industria de defensa, hay que gastar en armamento y hay que gastar en una fuerza de defensa, sobre todo si se quiere que sea verdaderamente autónoma respecto al paraguas de Estados Unidos. En este sentido, no sé si eso es fácil de materializar. No sé qué opina sobre eso Jesús Núñez Villaverde, al que quería recordarle, por cierto, también, entre los beneficiarios que se ha hablado, yo veíamos hace meses la foto de la presidenta de la Comisión Europea visitando a Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, que no es precisamente un demócrata normalizado a la europea. No es la suya una democracia representativa, ni muchísimo menos, es más bien un déspota familiar de los que se prolongan. Lamentablemente ha sido uno de los beneficiarios del cortejo que ha tenido que hacer o que está teniendo que hacer la Unión Europea, aproximándose a él de alguna manera y legitimándolo de alguna forma, bien por la crisis provocada por el camarada Vladimir Vladimirovich Putin, ¿no? Ese sería también uno de los beneficiarios de la crisis, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Vamos a coger dos preguntas más. El señor aquí tenía también su... Perfecto. Vale. Adelante, por favor. Sí, Mario Saavedra, del Periódico de España. Quería preguntar si entre los beneficiarios, dentro del mundo diplomático hay una cierta corriente que dice que en el ejército había bastantes rusófilos. No sé si ahora se va a tener en retirada, si esto es así, si me podía contar un poco al respecto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sé breve. Buenas tardes, gracias por vuestras intervenciones. Cada uno desde su punto de vista ha marcado una perspectiva del enorme conflicto de la invasión de Putin a Ucrania, donde hay más preguntas sin respuesta que en ningún otro conflicto hasta ahora. La situación internacional, el cambio del orden internacional está avanzando. Hay unas 3 potencias enormes y con cada uno con unos actores derivados de ella, que han producido en este año y medio, año y pico, de conflicto bélico, de invasión y a costa de la soberanía de Ucrania, unos problemas y unos perjuicios, también beneficios. Hemos visto, Núñez Villaverde ha planteado los beneficiados. Estados Unidos, Rusia, China en su medida, los mercenarios, pero los perjudicados hemos sido fundamentalmente, primero los ucranianos, evidentemente, que han pagado con sus vidas su independencia y su pretensión de mantenerse soberanos frente a un país, Rusia, la antigua Unión Soviética, que los tuvo sometidos al hambre y a la sangre.
Entonces, hemos dicho que la Unión Europea es uno de los perjudicados y que no tiene la capacidad estratégica hoy por hoy de no deslindarse de la OTAN, pero sí de tener una fuerza autónoma que avance hacia adelante para tener una estrategia de defensa y seguridad. Yo preguntaría a los contertulios, a los ponentes, ¿y España? Intentemos concretar algo más en esta parte de la Unión Europea, del sur de la Unión Europea, con una polarización política a nivel interno, con un ascenso de los populismos en Europa, que algunos de ellos han estado aliados con Putin. ¿Qué futuro nos espera? Según, me contestaréis seguro, según lo que dure la guerra. Si dura más, la crisis económica aumentará, la inflación, todos los prejuicios de todo tipo. Termino ya. Si se llega a un acuerdo de paz que parece hoy por hoy no vislumbrable, no plausible en el corto plazo, por la cantidad de intereses que se juegan en el movimiento de los actores, bueno, ya no hablamos del tema del Sahel, no hablamos del yihadismo, que también podría ser otro de los actores. Termino ya, perdóname. ¿Cómo veis el futuro de esta parte que todavía, hay que decirlo, es fuerte? España es fuerte, pero también es vulnerable, es débil. Hay una tensión política que no favorece a este país. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí tenemos 4 preguntas para repartir. No sé si Jesús quiere contestar al de, porque fue dirigido a ti, sobre el gasto en defensa en España. Sí, no hay respuestas definitivas a ninguna de las cuestiones planteadas, incluyendo la última de lo que saca España, pero no resisto la tentación de decir, aunque sea una frase de cada una de las cosas que han salido, si sirve de ejemplo, ¿qué saca España de lo de Ucrania? Entiendo, nada bueno. Un ejemplo, el plante de la señora ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando ha habido una reunión de la OTAN en el que 25 empresas de 12 países de la OTAN han sido convocadas y ninguna española. Es decir, ni siquiera en el ámbito en el que, aplicando aquella norma de siempre, estar a las duras y a las maduras, ¿tú cuánto has puesto en Afganistán? No vengas ahora a decir que tus empresas van a contribuir a la reconstrucción de Afganistán, o de Siria, o de donde sea. Por lo tanto, España no parece que estén contando con ella en un tema en el que se empieza a hablar de industria de defensa, tanto para munición para Ucrania como para lo que pueda venir después. Luego, si lo utilizo como ejemplo, no veo nada bueno, no consigo ver nada bueno de lo que España está sacando ahora mismo de Ucrania, sino también costes, como ya estaba señalado en el comentario. En los beneficiarios, obviamente la lista no era, cuando decía Turquía y Kazajistán, era solamente por utilizar algún ejemplo. Seguramente Azerbaiyán también podemos meterlo, lo cual llevaría a la pregunta de ¿hablamos con déspotas o no hablamos con déspotas? Yo entiendo que sí, pero ya tenemos a los diplomáticos que nos podrán responder mejor a si hay que hablar o no con los que piensan distinto a ti, que si de otra forma no tienes ninguna capacidad de influencia sobre ellos, pero no es más que obviamente una cuestión personal. Pero si pensamos en beneficiarios, y algo que me dejé antes y lo aprovecho ahora, es que Estados Unidos es beneficiario neto, es que nos está vendiendo más armas, no menos, nos está vendiendo más gas, no menos, al triple de precio al que se lo vende a los asiáticos. ¿Qué pasa? ¿Que somos menos socios que Washington para la venta del petróleo o del gas? ¿Por qué de repente nos cobran más aprovechando que estamos eliminando o intentando eliminar la dependencia energética de Rusia? Y por otro lado, yo soy Estados Unidos. No, claro, es que son 40 y pico mil millones de dólares los que ha gastado Estados Unidos hasta ahora en ayuda militar a Ucrania. 44.000 millones de dólares son apenas el 4, algo por ciento del presupuesto de defensa de Estados Unidos. Si yo con el 4% de mi presupuesto de defensa, empantanando en un escenario como Ucrania a uno de mis potenciales rivales estratégicos, lo consigo debilitar hasta desmantelar su capacidad, pues a lo mejor las cuentas me salen bien. Por lo tanto, ¿tiene prisa Ucrania por terminar la guerra? Mucha. ¿Tiene prisa Estados Unidos por terminar la guerra de Ucrania? A lo mejor no tanta.
Del mismo modo que China tampoco tiene prisa en la medida en la que el conflicto se mantenga en este nivel. Lo que China no quiere es que el conflicto escale, porque si el mundo revienta, China no vende sus productos. Y China vende, es la fábrica del mundo. Luego, China es quien puede hacernos un servicio intentando que Moscú no suba el nivel de la violencia para de ese modo ese conflicto, y antes se señalaba ya, se cronifique. Desgraciadamente eso tampoco es una buena noticia, pero parece más bien que vamos hacia ahí. Desde ese punto de vista no me atrevo a decir nada sobre los rusófilos entre los militares españoles, pero como las meigas, a verlos, haylos. Gracias, general. Sí, muy brevemente. Primero, lo del sueldo no puedo estar más de acuerdo. En realidad, yo creo que el sueldo es más que aceptable. Lo que no está bien es la frecuencia. El mismo sueldo cada 15 días sería estupendo. Lo que sí es cierto, y hablando en serio, es que desde el punto de vista del personal que apuntaba el caballero, tenemos un reto en las Fuerzas Armadas tremendas, por citar solamente un aspecto, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Necesitamos personal cada vez más cualificado, cada vez más formado, cada vez más tecnificado en todos los escalones. O sea, el viejo concepto de ejército de tropa masificada y carente de una formación medianamente aceptable hace tiempo que ha sido superado. El cabo, que en este momento a las 5 de la tarde está patrullando en la Blue Line entre el Líbano y Estados Unidos, e Israel, me ha traicionado. Tiene que estar perfectamente formado, porque si hay un incidente no puede llamar a Nueva York a preguntar qué hago. Y los incidentes los hay un día sí y otro también. Entonces tenemos un gran problema de que las exigencias de nuestro personal, y desde el punto de vista tecnológico creo que se entiende fácilmente, son cada vez más exigentes, y ahí sí que pecamos de no ser competitivos en sueldo, ya que es lo que usted mencionaba, con el resto de empresas, como es lógico. Y ahí a ver cómo lo gestionamos, porque es un gran reto, ¿no? Una de las consecuencias nefastas, ¿no?, de esta invasión es que volvemos a las simplificaciones. Hablamos de rusófilos y rusófobos. El problema es que el fracaso de Putin lo que ha hecho, primero, si no existía Ucrania, como él tantas veces ha repetido, pues la has creado. La invasión de Ucrania ha creado el sentimiento nacional de Ucrania frente a Rusia, basada en el odio a Rusia por lo que está ocurriendo, ¿no? Pero además está provocando, consciente o inconscientemente, una identificación entre él mismo o su régimen o sus decisiones nefastas y el pueblo ruso. Y al final estamos poniendo a Rusia y al pueblo ruso en la esquina del cuadrilátero, y eso también lamentablemente es una mala consecuencia, y quien ha cometido el error que ha cometido ha sido la dirigencia actual, el régimen actual y el presidente actual, y el pueblo ruso. Bueno, pues se puede hablar mucho sobre su posicionamiento. Es verdad que la aprobación de Putin sigue siendo altísima, pero deberíamos evitar identificar, porque eso nos traería consecuencias de largo recorrido, pues el actual sistema, por decirlo de alguna manera, con el pueblo ruso en general, que el pueblo ruso es tan respetable como cualquier pueblo de la tierra, ¿no? Gracias, general. Catherine, would you like to come in? Sure. Just two quick things. I'm not going to answer all four because I think some of these are Spain centric, so I'm gonna stay out of that. To answer the last question first, this is going to be an oversimplification, but it's something that I think we all, as study of security and history and conflict, democracy is always vulnerable. That is a key aspect to having a kind of system that allows for elections, allows for debate, transparency, oversight, free press. Democracy is always vulnerable. And it is prudent upon the people who live in the country who want to advocate for democracy to keep pushing those tenets forward. And that's never going to go away. And the same goes for Ukraine. I just want to comment, and I understand the basis of the concept of, maybe the U.S. wants the war in Ukraine to continue because it's benefiting. I don't agree. Biden's domestic situation alone would want him to finish this about 8.5 months ago, and so there are always, to the point, beneficiaries of conflict. And I'm sure there are people sitting in the US who may be benefiting for a long-term war. I'm sure there are people sitting across Europe and Asia who
who will benefit from a long-term war in Ukraine. I honestly think it's very, very interesting. I'm not a China expert. I actually don't think China is benefiting from this as much as has been discussed today. I actually think that they have some weaknesses that have been exposed through this conflict. I don't think that they are on the right side of history, and I think they know that. And I think that they have been playing this very, very carefully because of a variety of reasons, but many of them is not because they're going to take exactly what's happening in Ukraine and apply it to Taiwan. But the lessons they're learning about Western resolve and Western strength is what they're going to carry forward. And the more that we are timid on that, the more you're teaching China about how the West is going to respond to another conflict, or how the US is going to respond to another conflict. So I would just highlight that I think beneficiaries to earlier in the opening statements, that there's an ebb and flow to benefiting from something like this. And I think that wherewithal of who can benefit at any one time is very, very critical as we move forward. Thank you very much. Jesús, esto va a ser último porque tenemos que parar. O sea, siento es que el peligro, como decía antes el general, es cuando hay poco tiempo ser malinterpretado. Obviamente yo no estoy diciendo, lo digo porque por esta línea de pensamiento que he manifestado se puede continuar y hay quien continúa en esa línea. No, es que todo esto es que Estados Unidos ha metido a Rusia en la guerra con Ucrania y la culpa, por lo tanto, es de Estados Unidos. O sea, entendámoslo, estoy diciendo, el error estratégico es claramente de Putin. Él es el que se mete en una invasión ilegal. Desde ese punto de vista no hay ninguna duda sobre quién es el responsable y el malo de la película. Dicho eso, una vez que estás en el pantano, puedo aprovechar que estás en el pantano. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos que, perdón, sé que había muchas más preguntas, pero nos ha agotado el tiempo. Así que bueno, vamos a tener que concluir agradeciendo muchísimo a nuestros ponentes. Creo que hemos cumplido con nuestra promesa de daros un debate interesante y dinámico. No veo a nadie dormido tras el almuerzo, así que muchísimas gracias a Jesús, al general y a Catherine.